Karen, de vuelta, bienvenida al show. Hola, Ya hace mucho que no te veía. ya sé. Hace desde aquellas botellas, ¿te acuerdas? Qué buenos recuerdos. El Red Label, ¿recuerdas aquel? No, tan buen recuerdo. Sí, no, muy padre. Fue de tu recomendación, ¿no? La vez pasada. Sí, claro, seguramente. Bueno, tal vez no lo sepan, pero Karen, de hecho, trabaja en la salud pública. Ujú. Se podría decir, ¿no? Eres una trabajadora de la salud. Trabajadora de la salud. Sí. Sí, exactamente. ¿A qué te dedicas, Karen? Cuéntanos un poquito. Soy odontóloga por profesión. ¿Sí? El motivo por el cual yo quería traer a Karen para esta plática es porque, hasta donde yo sé, en la Facultad de Odontología son muy estrictos en la cuestión de manejo sanitario. Hay que serlo. Eh, es una zona de alto riesgo de contagio de todo tipo de virus y bacterias. Ingresan diariamente a la clínica de la universidad Autónoma de Tamaulipas. cientos y cientos de pacientes. Y todos los cubículos están unidos uno con otro. Son alrededor de 16 cubículos por área y son 3 áreas comunes. Entonces, la exposición a virus y bacterias, hongos y demás cosas es muy alta. Entonces, se procura tener buenos hábitos de higiene personal y procurar hábitos de limpieza, desinfección y esterilización para evitar en la mayor medida pues el contagio masivo entre los alumnos. Entonces, ¿tú crees, Karen, que el conocimiento que adquiriste a través de los años en la prevención de contagio de virus y bacterias y hongos y demás nos puede ayudar en este caso en particular a prevenir la transmisión de coronavirus? Sí, yo creo que las recomendaciones básicas aplican para el día a día, pero bueno, en esta situación digamos, poco ordinaria, podría ser de utilidad para mucha gente que desconoce esos hábitos que se procuran en el área de la salud. Ok, ¿podrías darnos algunos ejemplos? Sí, por ejemplo, el lavado de manos. Están recomendando todos en la televisión, en todos los medios, el lavado de manos muy frecuente y hay que hacer énfasis en varias cosas. Una es que no es necesario traer el desinfectante todo el tiempo. De hecho, el desinfectante no es el gel desinfectante. El gel antibacterial. Sí. No es tan necesario siempre y cuando tengamos un lavado frecuente de manos, sin importar qué tipo de jabón se utilice, sin importar si es antibacterial o no. Ok, jabón, por ejemplo, gel antibacterial nos ayudaría contra un virus como este del coronavirus. Pues están analizando todavía porque esto es nuevo, pero estuve checando páginas y decían que pues es una buena opción. De hecho, empresas también que se dedican a desinfectantes hablaban sobre eso, que combate otros tipos de coronavirus. Creo que la situación es de que son como de amplia gama, este tipo de desinfectantes. De que eliminan, yo he visto, ¿no? Que dicen, elimina 99.9 de los gérmenes. Sí. Y en gérmenes incluye bacterias, virus y hongos. Sí, exactamente. Sí. Entonces, se considera que sí serían eficaces para la desinfección de manos y superficies. Ok, con respecto al coronavirus, de lo que tú has visto, ¿qué es lo que más te preocupa en cuestión de transmisión? El contagio masivo. Y hablábamos entre nosotros sobre la cuestión hospitalaria. Sí. Y creo que podemos abordar ese punto, que es importante prevenir el contagio masivo, estar resguardados, o como le llaman ya en cuarentena. Ok. Para evitar los contagios masivos. No es que sea tan letal el virus, pero sí es importante no tener el contagio tan grande porque los hospitales tendrían un desabasto de medicamentos y de camas de médicos para poder ser atendidos. Me estás diciendo que la idea del Vive Latino en la Ciudad de México este fin de semana fue mala. Yo creo que fue muy mala idea. ¿Por qué? Ya hay casos confirmados en el país. 51 confirmados. Ajá. Y más de 150 sospechosos que estaban siendo analizados. Ok. Pero como, esta va a ser mi predicción. Los virus tienden a reproducirse, a esparcirse de manera exponencial. Sí. Es decir, por un factor, por ejemplo, 2, que empieza con un caso, 2 casos, 4, 8, 16, 32 y ahorita iríamos como en 60 y tantos, tal vez, ¿no? Exactamente. Pero en cuestión de días va a llegar a los 100, a los 200,
400 y luego se va. 1000, 2000, 4000. Ese va a ser el problema. Sí, los hospitales no creo que tengan... Ese va a ser, ese va a ser el problema si no actuamos pronto y detenemos la reproducción rápida entre los habitantes del país. Sí, sobre todo ser prudentes, porque en los eventos masivos no sabemos quién pueda ser portador y quién no. Entonces, el problema de este virus, por ejemplo, es que tiene un periodo de incubación de, si mal no recuerdo, 4 días. 4 días también yo lo escuché de este señor especialista americano, Michael Osterholm, que salió en el podcast de Joe Rogan hace unos días. Él decía 4 días de incubación. ¿Qué se entiende por incubación? Es el periodo que tarda el virus en contagiar al portador y presentar síntomas. Ok, va de vuelta. Entonces, incubación sería, por ejemplo, hoy tú te expones al virus. Lo adquieres. Entra a tu sistema. Ajá. Y va a tardar 4 días en desarrollarse para que empieces a tener síntomas. Por ejemplo, tos y fiebre y esas cosas. Sí. Es el tiempo que tarda en llegar a tu organismo y empezar ahora sí a tener manifestaciones como tal. Ok, mucha gente piensa que lo que se escucha en los medios es exagerado. De que el término pandemia suena a que todos nos vamos a morir pronto. No es que nos vayamos a morir. ¿Podrías darnos tu punto de vista? De hecho, revisando cifras, la OMS dice que cerca del 80% de los pacientes infectados van a transcurrir la enfermedad con sintomatología muy leve. Solo el 20% llega a tener complicaciones. Entonces, esto es alrededor de 1 de cada 6 aproximadamente decían que puede tener sintomatología más delicada o más grave. Entonces, Karen, ¿tú cuál piensas que debe ser la principal preocupación de la gente en este momento? Pues la cuestión hospitalaria, yo creo que sería la principal preocupación. No es tan letal, pero hay pacientes más susceptibles que otros, como en todas las enfermedades. ¿Cuál es el índice de mortalidad de este virus? Pues ha variado dependiendo la situación de cada país, pero oscila entre un 1 o 2% y hay quienes han reportado hasta un 5 o 6%. Ok. Entonces significa que de cada 100 personas, vamos a dejarlo en, ¿qué te parece? Un 3%. Un 3, como un promedio puede ser. De cada 100 personas que se infectan, o bueno, probablemente que van al hospital y se chequean. Sí. Porque va a haber gente que tiene los síntomas, no los reconoce y nunca va al hospital. Sí. Que van a ser más o menos 8 de cada 10 de todos modos. Pero de los que van al hospital, que llegan 100 se chequean, se hacen el análisis, salen positivos de coronavirus, tal vez 3 mueren. ¿Algo así? Algo así. Entonces, Karen, había algunos factores de riesgos adicionales para esta enfermedad. Eran enfermedades respiratorias preexistentes, Sí. Cardíacas, hipertensión, diabetes cáncer. y cáncer. Entonces, por ejemplo, en México, ¿qué tan común es la diabetes? Muy común. ¿Qué tan común es la hipertensión? Bastante común. Sí. Bueno, yo lo escucho mucho en la calle, entre conocidos que son hipertensos y que tienen diabetes. Nuestro papá era hipertenso. De hecho, otro de los factores de riesgo hablaban de la edad. Entonces decían, personas de la tercera edad pues son más vulnerables aún para cualquier enfermedad y en este caso pues también son vulnerables a tener complicaciones más severas. Sí. Entonces, por ejemplo, podríamos resumir que la edad es un factor importante en el sentido de que entre más grande eres de edad, mayor es la posibilidad de que te enfermes gravemente de coronavirus. Sí, que tu sistema inmune no sea lo suficientemente fuerte como para combatir la enfermedad por sí solo. Pero bueno, ojo, que no significa que los jóvenes no se enfermen. No, también hay casos. Lo que pasa es que probablemente sea una sintomatología un poco menor. Ajá. La mayor parte de los que mueren son de 60 años o más. Sí. Y luego, si tienes alguna de estas enfermedades ya preexistentes, aún peor. Se agrava un poco más la situación. Sí. Eso fíjate que me preocupa aquí en México, de que hay mucha gente con hipertensión y con diabetes. Sí, pregúntale a una persona de más de 60 años. Digo yo que hago historias clínicas muy, muy frecuentemente por mi profesión,
casi todas las personas mayores de 60 años te van a decir que o es hipertenso o tiene diabetes. O tiene diabetes. Pero la gran mayoría de la gente padece de alguna de esas dos. Entonces, si te fijas, algo que podría suceder aquí en México es de que ese 2 o 3% de mortalidad internacional que hemos visto, por ejemplo, en China y en Italia, en Alemania, en Corea, en Japón, que ellos están como el 1, podría incrementarse considerablemente en México. Sí, digo, estás hablando de países de primer mundo. Si Italia está batallando ahorita y trae como un 6% Sí. de índice de mortalidad, imagínate México. Si la capacidad hospitalaria por sí sola no se da abasto, ahora agrégale un contagio masivo de personas. Puede ser grave. Sí. Y más si no cuentas con un sistema de salud pública. Y más si la gente no agarra la onda y sigue yendo al Viva Latino. Ujú. Y empieza a seguir yendo al mall, al centro comercial y va de fiesta y... Ujú. Digo, y hablaban de otros países. La manera más rápida de contener esto y que no te provoque una crisis de salud pública es cerrar tus fronteras inmediatamente y poner en cuarentena a la población. Ok. ¿Qué pasa cuando la gente está en cuarentena? Aíslas los casos de infectados, no infectados y evitas la propagación. Entonces, los ya infectados puedes tener la paciencia o la calma y la capacidad hospitalaria para atenderlos como debe ser y que salgas con un buen porcentaje de pacientes curados. ¿Tú crees que el uso de mascarillas va a ayudar en la contención del virus? Bueno, ese es otro punto importante. De hecho, hasta la OMS lo recomienda también y hablan sobre el uso de las mascarillas, que sea principalmente para las personas que están contagiadas y con síntomas. Ok, para que cuando, por ejemplo, tosen, se contenga en la mascarilla. Imaginemos un ejemplo. Estás en un autobús, vas camino a tu trabajo y hay 40 personas en ese autobús. Digamos que eres la única persona contagiada con síntomas, que estás infectado y que tienes síntomas en ese momento. Esa persona va a estar expulsando partículas de saliva o va a estar estornudando, va a estar hablando y va a estar esparciendo el virus por todas las superficies que están a su alrededor. Y luego, como es un lugar cerrado, ese aire va a estar circulando en la cabina. Sí. Y podría infectar a otras 40 personas. Y es que, o sea, imagínate que toses, ¿no? Sin tener las reglas de etiqueta que te dicen que tosas en tu codo, debajo de tu codo. Ok. Entonces, si no cuidas eso, ya esparciste el virus en los barandales, en los asientos, en la ropa de otra gente, en el cabello de otra persona, en la mejilla, en el brazo de alguien más. Y esa persona, aunque traiga cubrebocas, al que estás infectando, va a traer el virus por todas las superficies como en la de ropa. Su cuerpo o en el asiento. ¿El virus sobrevive en la ropa? Sí, todavía no hay datos tan exactos, pero hablaban de alrededor de 8 horas. Ok, entonces, ¿qué opinas tú del consejo que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que en la época del coronavirus dijo, no, pues síganse abrazando, no pasa nada, no hay problema? Lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, ¿eh? No pasa nada, o sea, y así. ¿Tú qué opinas? No creo que sea el mejor consejo a la población. Yo creo que hay que mantener una distancia. Y hablando del mismo ejemplo, por ejemplo, hablaba la OMS de la distancia también que hay que mantener con personas que ves que tienen sintomatología. Sea o no coronavirus, uno no lo sabe. No sabe si es influenza o si es coronavirus o qué padecimiento gripe. tenga. Pero lo que sí sabes es que es una persona con posible infección. Okay. Entonces lo que tienes que hacer es alejarte. Si esa persona no trae cubrebocas, aún peor, porque te recomiendan una distancia de 1.5 a 2 metros para que las partículas que está expulsando no te alcancen a tocar. Y va a tocar todas las superficies, por eso recomendaban que no creáramos caos con los cubrebocas, como nos pasó aquí en la zona, en Tampico, que el jueves pasado que se dio la declaratoria
o hace una semana, no recuerdo, se agotaron los cubrebocas. Y los que somos del área de la salud ya no podíamos conseguir porque la gente compró en exceso los cubrebocas. Ok. Pero realmente quien necesita traerlo, o que es primordial que lo tenga, es quien está infectado. No tanto la persona que está sana. Ajá. ¿En serio? Sino el expuesto. ¿Por qué? Porque si esa misma persona que estamos hablando, que está infectado en un autobús con 40 personas a su alrededor, él sí trajera su cubrebocas, todo eso que está exhalando, o que está hablando, que estornudó, que tosió, lo que sea, se va a quedar contenido en su cubrebocas y va a dejar de infectar todas las superficies a su alrededor. Entonces las otras 39 personas estarían a salvo del contagio por la exposición a esas partículas. Pero ahora, una persona que estuviera infectada y supiera que está infectada, probablemente no andaría en autobús público, ¿o sí? Sí, porque hay quienes tienen sintomatología leve, solo un poco de tos seca, y es todo lo que pueden presentar. A veces ni a fiebre llega. O sea, no todos los casos tienen todas las características del virus, que pueden ser la tos seca, la fiebre. Pero ahí la recomendación, yo pulmonares. imaginaría que cualquier doctor le diría a esa persona que se metiera en cuarentena. Sí, pero ¿qué tal que no se ha hecho la prueba y no sabe que está infectado de coronavirus? Ok. O sea, básicamente me estás diciendo que las personas que deben de usar cubrebocas son las personas que saben que están infectadas y las que a lo mejor tienen, por ejemplo, una tos, pero todavía no saben exactamente qué está pasando. Sí. O que a lo todavía no mejor se ha ido a gente checar. que no tiene dinero para ir al doctor, o que la clínica más cercana está muy lejos, o que está muy ocupada con su vida diaria, pero trae una tos. Mientras tengas sospechas, lo mejor sería que tú como posible portador del virus tuvieras el uso del Pero cubrebocas diariamente. eso requiere mucha conciencia, análisis como introspectivo, de que decir, bueno, tengo esta tos, ¿qué será lo que tengo? Hasta no descartar, pues lo mejor sería tener esas medidas de prevención. Ajá, pero por ejemplo, si no hay cubrebocas disponibles en ningún lado, va a haber problemas. Sí, ese es un problema. De hecho, con cualquier cosa que te pudieras tapar, el caso sería no contagiar las superficies, porque imaginemos que es cierto eso que están hablando de que puede durar 8 horas activo el virus en superficies. Quiere decir que esa persona que estuvo tosiendo, estornudando o simplemente hablando en ese autobús dejó contaminada el área por 8 horas. Ok. Y en esas 8 horas va a estar subiendo. O va a estar pasando gente, agarrando los barandales. Agarrando los asientos. Y no es nada más la gente que tenías enfrente, le tosiste y le cayeron gotículas a su playera, a su suéter o lo que sea. Y así. O sea, que traiga. Gotículas. Así lo manejaban en la OMS. Gotículas. Son como gotas chiquitas. Gotas chiquitas. Como de esas que agarras el spray y le haces... Y se ve como una nube de pequeñas gotas de agua. Sí, porque el virus se transporta por esos medios. Ok. Ok. Entonces, por ejemplo, quien no está enfermo y trae el cubrebocas, pues sí está previniendo que entre el virus por su boca, nariz, pero aún están descubiertos los ojos y todas las superficies alrededor de él. Entonces, aún hay posibilidad de contagio. Y yo he visto que cierto tipo de cubrebocas hace como una especie de hueco por los costados de las mejillas. Donde también pueden introducirse los virus. Vi que trajiste aquí unos cubrebocas. No sé si nos quisieras mostrar la manera correcta de usarlos. Interesante color. Bastante femenino. Sí. Estos traen bandas elásticas por los costados. Entonces son para las orejas. He visto mucha gente que utiliza de los que venden en las farmacias que son un poquito más delgados. La verdad la cajita no traía cuenta qué cantidad de filtros tiene. Ya sé cuál dices tú. Unos delgadititos azules. Azules, que de hecho solo es una tela. Viene cosido por los extremos. Sí. Y trae unas bandas elásticas. Esos son los que yo conozco. No vienen cerrados. Entonces, lo que tenemos que hacer en esos cubrebocas es amarrar los extremos superiores y amarrar los extremos inferiores. Ok. ¿Y luego? ¿Cómo se pone así? En este nada más se pone alrededor de las orejas. Ok. Con tus manos limpias. Aquí trae un alambrito. Sí, en la parte de arriba, ¿verdad? Debes de presionarlo al contorno de tu nariz. Este tipo para tratar de que sea lo más cercano a tu cara. Ok. ¿Así? Pero aquí se hacen unos hoyos en la parte lateral. Sí. Ahí estás expuesta. Ok. Entonces vamos a decir que... Voy a quitármelo para hablar. Vamos a decir que va a parcialmente cubrir. Parcialmente, y son desechables, es otra cosa que hay que dejar bien en claro. Cuando yo ya anduve expuesta en la calle, soy
posible portadora, o tal vez no soy portadora, pero me estoy cuidando porque soy obsesiva, toda la humedad se va a quedar contenida en esta parte. Si nosotros nos lo quitamos para comer, lo agarramos con los dedos de esta manera, estamos agarrando una superficie contaminada que probablemente esté húmeda. Entonces hay humedad, hay virus en ese momento ahí, entre otros gérmenes, y los estás tocando con tus manos. Entonces dejas el cubrebocas en la mesa porque te dispones a comer y así empiezas a comer, ¿no? Con las manos sucias y todo. Entonces esa contaminación del cubrebocas de la parte exterior ya lo estás transfiriendo a otras superficies y el virus sigue pasando de sitio a sitio. Entonces, Se llama contaminación cruzada. Entonces, estos son desechables. Son desechables. ¿Se usan cuánto? ¿Una vez, un día nada más? De preferencia, cada que lo sientas húmedo lo tienes que estar cambiando. O cada que salgas a lugares públicos, tal vez, Sí, ¿no? por ejemplo, sales a hacer las compras 1 hora, regresas, te lo quitas, llegas a tu casa, lo desechas, te lavas las manos y ahora sí continúas. Ok. ¿Tienen algún nombre en especial estos cubrebocas? No venía la cantidad de filtros, pero pues son un poquito más gruesos que los que venden en la farmacia. Uh-huh. Dice mascarilla con elástico alrededor de las orejas. Uh-huh. Son un poquito mejor, ¿verdad? Que los azules esos que decíamos. Sí. Porque tienen, por ejemplo, tienen esta parte metálica. Sí, te contornea mejor la cara. Pero bueno, les hablaba de otro tipo de cubrebocas, los que son los delgaditos. No vienen con esto ya armado, entonces hay que armarlos. Imaginemos que son tiras sueltas estas, como si estuviera partido a la mitad. Se tiene que amarrar la parte superior y la parte inferior. He visto mucha gente que los hace al revés. Así. ¿Cómo? En vez de ponerse las tiras de manera horizontal, se las ponen vertical, como si fueran orejeras. Los azules vienen con las tiras sueltas. Sí, los tienes que armar. Y se tienen que armar la de superior con superior e inferior con inferior. Sí. Y te atraviesa la cabeza por arriba de la oreja. Y por abajo de la oreja. Y cerca de la nuca. Ok. Para que esté amplio el amarre y que te cubra de una manera extendida. Si lo pones muy pegadito, por ejemplo, en las orejas, lo que haces es que se hace un poquito más bolsudo. Y de hecho, a veces he visto a la gente que nada más le cubre la boca y no tienen cubierta la nariz. Entonces no tiene mucho sentido que nada más cubras la boca si se supone que te cubre nariz y boca. Ya veo. De hecho, esa es la forma correcta. ¿Estoy usándolo bien, Karen? Sí. Debe ser lo más extendido posible. Entonces el que trae 2 bandas debe de ser bastante arribita de las orejas y cerca de la nuca para que quede lo más amplio posible. Ok. ¿Qué me dices del otro tipo de cubreboca que tenemos aquí? No, de hecho yo no los utilizo habitualmente así, pero son de una consistencia un poquito más gruesa, como acartonado. Y de hecho se ven bien, se ven poco porosos. Estos yo los conseguí en una ferretería. Aparentemente son de carpintero. Ok. Sí, me imagino que son para partículas muy pequeñas, entonces sí tienen muy poca porosidad. Creo que también son una muy buena opción. ¿Cómo quedarían puestos estos? ¿Cuáles serían tus primeras impresiones? Pues trae igual una forma aquí metálica para el contorno de la nariz. Entonces, tratando de contornear lo más posible. Y solo que sientas suficiente fijación. Yo creo que debe de ir hacia arriba. Algo así. A mí se me resbala porque traigo el cabello suelto. Pero bueno, así si lo detienes con las orejas, es un poco más fácil. Pues no es un sellado hermético, ni mucho menos. No. Pero digamos que es mejor que nada. ¿Se podría decir? Sí. El caso es que contengas, tú como paciente infectado, las partículas que estás esparciendo a tu alrededor. Ok. ¿Y la gente que no esté infectada también debe usarlos? No forzosamente, pero bueno, si tienes acceso a ellos, podrías utilizarlos. Pero, como te digo, es solamente si vas a tener una buena higiene al desecharlos, porque si no, de nada sirve. Si vas a agarrarlo y estar contaminando otras superficies, pues es como traer ahí una colonia activa muy grande. Y estarla esparciendo por donde vayas. Sí, porque he visto mucha gente que los trae todo el día o de hecho se lo quitan en la noche y al día siguiente quieren volver a utilizar el Entonces es mismo. muy importante la parte en la que son desechables. Son desechables e inmediatamente de que te lo quitas te tienes que lavar, de preferencia la cara completa, las zonas que tuviste expuestas y las manos, antes de cualquier otra cosa, porque al momento de que te lo quitaste ya te contaminaste las manos.
Al momento de que lo agarras, tus manos ahora están contaminadas. Sí. Y Ya. todo lo que toques a partir de ahí, pues ya está contagiado. Ya veo. ¿Qué otras medidas podemos utilizar para evitar el contagio? Bueno, hablábamos de eso, del lavado de manos, sin importar qué tipo de detergente utilizas, qué tipo de jabón. Lo importante es un barrido mecánico, más que nada. Entonces, a veces con el chorro del agua, como es un barrido mecánico, ya estás eliminando gran parte de los gérmenes. Barrido mecánico significa que el chorro del agua va a arrastrar, por ejemplo, en este caso, el virus. Sí. Eso es lo que significa. De hecho, solo con agua, pero que sea suficiente tiempo, pudieras eliminar gran parte de los gérmenes que traigas en las manos. Ya si le agregas... ¿Cuánto tiempo es recomendado? Cerca de 1 minuto. ¿Cuánto? 1 minuto. 1 minuto. De preferencia. Lavándote las manos. Sí. Yo normalmente utilizaría, a ver, le abro, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Si hablan desde 20 segundos hasta 1 minuto, como buenos tiempos de lavado. No 5 segundos. No, 5 segundos, no. Ok, debo de corregir Y eso. de hecho, entonces. la técnica sería cubrir bien. Hay muchos esquemas en internet donde te explican bien todas las superficies que debes de cubrir. De hecho, por ejemplo, nosotros que vivimos en zona cálida, que siempre andamos con manga corta o sin mangas, es recomendable lavarte las manos, entre los dedos, la superficie de las palmas, dorso de la mano, brazos, antebrazo, codos, o sea, lavarte todo. Todo general. eso. Okay. Porque te lavas las manos y al ratito ya te rascaste aquí y el brazo lo traías. Ah, el brazo estaba contaminado. Ajá, entonces ya otra vez tienes el virus. Ok. Y el jabón lo que ayuda es que destruye la capa de proteínas externa del virus. Ok. Entonces es una manera de romperlo. Ok. Con cualquier detergente. Ok. No importa si es jabón antibacterial o no. Porque es una cosa que vi ahora en el supermercado. Todos los jabones antibacteriales están agotados. Pero un jabón antibacterial es para matar bacterias. Y este es un coronavirus. Entonces, nada que ver. Con que sea detergente, va a romper o sea, la capa externa cualquier del virus. jabón. Cualquier jabón. Y mucha agua. Mucha agua y el tiempo suficiente. Unos 30 segundos. Sí. Ok. Entonces ya repasamos que distanciamiento es importante. Evitar lugares concurridos. Sí, sería una de las principales. ¿Qué lugares concurridos tú evitarías? Bancos. Bancos. Afortunadamente hay banca online. Se puede hacer casi todo online. ¿Qué más? Sí. Restaurantes, bares, discotecas, conciertos. Conciertos. Todo lo que implique gente muy cerca de ti en la que no te puedas distanciar. El cine. El cine es un lugar cerrado. Sí. Donde con una persona que está enferma, podría ella o él infectar el resto de la sala. ¿Sabes cuándo estamos hablando? Aeropuertos. Aeropuertos. Gente entrando y saliendo todo el tiempo. Gente muy cerca una de otra. La mayoría de los aeropuertos, bueno, los que yo conozco son internacionales. Entonces va a haber mucho vuelo México, Estados Unidos. Y ahorita Estados Unidos tiene problemas para contener el virus. Sí. Más de 1.500 casos. En Estados Unidos ya todas las ligas deportivas se han parado. Sí. La MLS, la NBA. Que fue la primera, ¿no? La NBA. La primera fue la NBA porque un par de jugadores salieron infectados. Sí. Sí, es un problema. Un par de jugadores del Jazz de Utah. Okay. Un jugador, de hecho, era francés, uno de ellos. ¿Trajo el virus de allá? No creo, porque la liga ya empezó. Okay. Probablemente ya estaba en Estados Unidos. Ya estaba en Estados Unidos. Probablemente tuvo la mala suerte de ser infectado. Y él contagió a otro compañero. Entonces, 2 jugadores profesionales quedaron infectados. Otros personas de alto perfil que quedaron infectadas recientemente. Tom Hanks. Sí, con su esposa. El Tom Hanks, el famoso actor, por ejemplo, de Forrest Gump, del Náufrago. La voz de Woody en Toy Story. La Terminal con Diego Luna. Ese actor, en un viaje, creo que estaba de vacaciones en Australia, en una parte que le llaman el Gold Coast, y él y su esposa. Y fíjate que ellos son tienen la edad que ya empieza a ser peligrosa. Sí, creo que tenían 63 años los dos. Entonces podría complicarse su caso. Sí. Y es que es como cualquier caso de enfermedades respiratorias no tratadas adecuadamente en una edad más complicada. Muchas veces esas enfermedades respiratorias terminan en neumonía,
con un edema pulmonar. Lo que pasa es que ahora es masivo, entonces esa es la preocupación general. Sí. ¿Qué viene siendo un edema pulmonar? Cuando tienes líquido en los pulmones. O cuando tienes líquido en los pulmones. Ok, Entonces te provoca dificultad para respirar. ok. Ya veo. ¿Qué otra cosa te preocupa, Karen, referente a este virus? Pues los hospitales principalmente, el abastecimiento de medicamentos. A ver, platícame de eso. Porque yo escuché que no hay vacuna para este virus. No. Es nuevo. No hay vacuna. ¿Qué medicamentos se le dan a las personas que están enfermas? No, el cuadro exacto del manejo del paciente con coronavirus no lo conozco. Eso ya lo sacó de hecho la OMS y lo están impartiendo en los hospitales. Pero iba ligado más que nada a el control de la fiebre y me parece que daban antiinflamatorios. Pero la verdad desconozco exactamente cuál es el protocolo. Ok, pero vamos, no es una enfermedad que nada más le dices, no, pues no hay nada y ahí lo dejas. Se le dan ciertos medicamentos. Sí, se controla. Dijiste los para síntomas. fiebre Ujú, y para inflamación. sí, de Eso- las vías respiratorias. Entonces, ¿qué tan importante va a ser para un paciente, vamos a decir una persona de 50 años que tenga vamos a decir que tenga una fiebre y una tos fuertes? ¿Qué tan importante va a ser para esa persona tener una cama en un hospital? Sería muy, muy importante que pudiera tener atención, sobre todo por el oxígeno auxiliar también. Cuando ya tienes un problema de vías respiratorias, te pueden dar oxígeno auxiliar, pero si el hospital está saturado, pues ni siquiera vas a contar con eso. Ok. Ese sería uno de los problemas. No que la enfermedad es altamente mortal, de que respiras el virus y ya caes muerto. No. No va a ser así. Pero va a ser en parte de que mucha gente simultáneamente va a tener complicaciones. Y es que no es lo mismo cuando un paciente llega con esos problemas respiratorios por cualquier otra infección al hospital, que son casos aislados. Entonces, hay muchos pacientes que ya han muerto de neumonía en el país, todos los años, todos los meses, todas las temporadas invernales. Pero el problema es ahora que no va a llegar un paciente aislado, sino que van a llegar 100 y 1000 y 10,000 pacientes infectados al hospital. Y la capacidad de los médicos, medicamentos y ocupación del hospital se van a ver comprometidos. Tú que trabajas en el medio médico, en el medio hospitalario y de clínicas, ¿cuál es tu impresión de la capacidad para atender enfermos de las clínicas del Seguro Social en este momento de México? ¿Cuál es tu impresión general? Yo no lo visito frecuentemente, pero he sabido que están saturados. Es muy difícil conseguir camas normalmente. Me ha tocado ir al ISSSTE, por ejemplo, a urgencias, y son esperas de 4 a 10 horas para que te pasen en urgencias, Sin pandemia. sin pandemia. ¿4 a cuántas? 10 horas. En operación normal, del día a día. En urgencias, casos no críticos, obviamente nunca he ido en estado crítico, pero sí me tocó cuando mi papá estaba enfermo, nuestro papá, en estado crítico y esperar al menos 1 hora. Ok, claro. Pues el meme del Seguro Social es de que tienes alguna enfermedad y te dan cita para 3 meses. Ujú. ¿Sí, no? Es el típico, es el chiste, ¿no? De las idas al Seguro Social. Sí, Que dicen, no, pues en 3 meses lo atendemos. sí sigue vivo. ¿Has visto, Karen, en las redes sociales sobre desabasto en los supers? Sí, bastante, ya me tocó vivirlo también. en Ah, ya lo carne viviste, propia. ¿eh? ¿A poco? Sí. No me ha De tocado, hecho, pero cuéntame. Ya hay, bueno, para empezar, mucha gente en los supermercados abasteciéndose de productos desinfectantes y productos de uso diario, ¿no? También salió el meme, ¿no? del papel higiénico. Hay desabasto. Y en los supermercados están limitando la cantidad de productos que puede comprar cada cliente. De hecho, en algunos supermercados de 2 a 3 productos desinfectantes por persona. Ok. ¿Tú piensas que está justificada la histeria masiva? En cierta medida se creó mucho caos, pero pues también hay que saber utilizarlos y procurar no comprar de más, porque toda la gente necesita esos desinfectantes. ¿A qué te refieres? Sí, que sepas utilizarlos, porque, por ejemplo, nosotros que utilizamos a diario las toallitas desinfectantes y el aerosol desinfectante,
es porque estamos atendiendo paciente tras paciente. Entonces, esa superficie se tiene que desinfectar entre cada paciente para evitar la contaminación cruzada. ¿Y a qué se refiere? Que llega un paciente con cualquier infección, te contamina el área y luego se retira y llega otro paciente que se va a recostar y tocar las superficies que el paciente anterior tocó. Entonces, todo eso lo tienes que desinfectar uno tras otro, uno tras otro. Los del área de la salud somos los que más utilizamos esos productos, pero desinfectamos absolutamente todas las superficies. Por cierto, aclárame algo, yo siempre lo he visto en la calle, pero no sé por qué sucede. ¿Has notado que a los doctores les gusta andar en bata en la calle? Eso no es básicamente traer como una cajita Petri destapada al aire libre en el mercado, en el súper. Sí, eres un foco de infección. Ok, entonces mi observación no estaba del todo equivocada, porque yo siempre los veía. Dije, ese doctor acaba de atender, ve tú a saber a quién, con su batita blanca, Sí. y luego se va a echar unos tacos al área de comedor del mall. Sí, andas contaminando todo. ¿No Eres es- un foco de infección ¿No, ambulante. ¿No es eso un poco irresponsable? Sí, mucho. ¿Por qué lo hacen? No sé. No sé, no se debería. De hecho, a mí cuando estudiaba en la clínica me recomendaban, saliendo de la clínica, llegar a casa inmediatamente bañarme, o sea, completamente, porque traía bata, cubrebocas, lentes, en ocasiones hasta careta, gorro quirúrgico, todos los aditamentos preventivos para los contagios, pero aún así, pues te quedó un poco de cabello expuesto, la nuca la tuviste expuesta, tal vez el puño de la muñeca. Entonces te recomiendan mejor llegar y bañarte. Entonces, ¿qué debe hacer la gente si se topa un doctor con bata en el mall? Pues yo creo que no te le acerques. Prenderle fuego, ¿no? Algo así. O echarle Lysol. Sí, desinféctalo. Ajá, y que se va a quedar, ¿pero qué? Me está atacando. Y usted, no, usted es un foco de infección, oiga. Sí, ambulante. Ambulante. Y haces contaminación cruzada porque lo que agarraste de infecciones de otros pacientes lo vas a transmitir a un tercero. Entonces, bañarlos con Lysol podría funcionar. Sí. Ok, bueno. Entonces, es una recomendación que nos hace Karen. Si se topan a un doctor con bata en el mall, échenle Lysol. ¿Sí? Y esos médicos irresponsables. Sí. Hijo de esas. Bueno, pero hablábamos de métodos de desinfección y veía de desabastecimiento en los supermercados, pero hay que saber también desinfectar y que sepas que todo lo que estás tocando está siendo contaminado. Entonces, de nada te sirve que compres el montón de sprays desinfectantes sin decir marcas. ¿Lysol? Bueno, pero compres las toallitas, compres... Por ejemplo, no es comercial, pero aquí en la descripción vamos a dejar los links de algunos productos desinfectantes que Karen recomienda. Como la cámara ultravioleta. Bueno, ahorita nos platicas de eso, pero aquí en la descripción vamos a dejar algunos links. Okay. No son patrocinadores, son productos que recomendamos, más que nada. Esos productos te sirven mucho para superficies de uso común. Por ejemplo, las chapas de las puertas, la barra de la cocina, tu comedor, cosas en las que estás teniendo contacto constantemente, como el volante de tu coche, todo lo que estás tocando cuando sales a la calle o cuando llegas de la calle. Pero hay un problema y es de hecho estos equipos y los controles remotos y superficies que de hecho a veces son difíciles de limpiar. No todos los celulares son a prueba de agua. Entonces, así como estás desinfectando las superficies de tu casa y los pisos y los muebles y todo lo que tocas, también el celular sería un objeto que tendría que estarse desinfectando constantemente, porque es yo creo que el equipo que más utilizamos a diario. Todo el tiempo estamos con el celular. Entonces, desde el momento que te lavas las manos... Metiéndolo a la bolsa, sacándolo, metiéndolo, sacándolo, a lo mejor unas 20 o 30 veces al día. Sí. Entonces te lavaste las manos y sí tuviste muy buena higiene, pero el celular no lo desinfectaste en semanas. Entonces es un foco de infección. ¿Qué debes de hacer al respecto? ¿O qué puedes hacer al respecto? Pues desinfectarlo. Cada que te lavas las manos, simultáneamente te van a estar desinfectando tu celular. ¿Cómo lo desinfectas? Con toallitas ¿Con agua y jabón? Con agua y jabón, con spray desinfectante. Digo, si es resistente al agua, pues lávalo. Pero si no... con pasarle una toallita desinfectante y dejarlo actuar 1 minuto, dependiendo de las indicaciones de cada producto, pero casi siempre recomiendan 1 minuto. Ok.
y con eso ya va a inactivar el virus. Nos hablabas de un aparatito que tienes. Le llaman esterilización iónica, Ok, ionizante o algo así. ok. Pero es un método de esterilización para los equipos celulares Ok, ¿y qué ventaja tiene esa esterilización? que te elimina todos los gérmenes. Todos los gérmenes. Con rayos ultravioleta. Entonces nos decías que la gente no esteriliza bien las cosas, no desinfecta bien las superficies. Es que unas sí y otras no. O sea, si te Varía. vas a poner a desinfectar, pues tendrás que desinfectar todo lo que estás tocando todo el tiempo. Por ejemplo, llegaste de la calle donde estuviste expuesto Ujú. y aparte de tu limpieza general de la casa, habría que hacer énfasis en las superficies que más tocas, como el control remoto, lavar bien los utensilios, los vasos, como te decía, las chapas de las puertas, todas las superficies que estás tocando constantemente. Y así como eso, pues también lo que traigas en tu vestimenta diaria también. Ujú, ok. Soy bastante hipocondriaca ¿Eso es que tienes pavor a los gérmenes? y a las enfermedades. Ah, ya veo. Ujú, Pues creo que te va a servir ahorita en esta pandemia. creo que sí. Algo que creo que sería importante recalcar, Karen, es de que todo lo que hemos escuchado de coronavirus hasta el momento es solamente el capítulo 1 de muchos por venir. Yo he escuchado, por ejemplo, este señor, el especialista que te decía, Michael Osterholm, decía que probablemente para Estados Unidos, probablemente coronavirus va a seguir por otros 6 a 7 meses. Significa que para México, tal vez otros, ¿qué? 10 meses. Desconocemos, es un virus nuevo. El problema es que el sistema inmunológico no está preparado. En unos meses o años será un virus más como cualquiera, que ya tendremos un sistema inmune que pueda combatirlo con más facilidad. Ujú. Pero el problema pues es que es virus nuevo y es altamente contagioso. Y apenas va comenzando. Apenas comienza. Lo que me preocupa es que si países con gran capital tuvieron problemas, como China, que tuvo que construir hospitales de emergencia para poder atender a sus enfermos, no sé qué va a pasar con México, que no cuenta con esos recursos. Y en China yo veía cómo las autoridades perseguían a la gente para diagnosticarla. Aquí en México va a ser por iniciativa propia, que la gente tome la decisión de consultar con un médico su padecimiento para descartar que sea el virus, aunque creo que van a ser muchas personas caso omiso hasta que tenga consecuencias más graves. ¿Sabes qué va a ser el problema? Que mucha gente va a preferir no ir al médico para evitarse la molestia, o no tiene dinero para pagar, o no está trabajando y no tiene seguro. Sí, No va a ir, pero va a ser un foco de infección sí. y va a contagiar a un montón de gente de su alrededor. Y a final de cuentas nuestros tíos y nuestros abuelos van a terminar contagiados, y un buen porcentaje de ellos desafortunadamente va a perder la vida al final de esta pandemia. Y es que veíamos las cifras, o sea, realmente es muy, muy bajo, cercano a cero en personas menores de 30, 40 años, pero aumenta drásticamente con la edad. Entonces, personas de más de 60, 70, 80 años, aumentaba ampliamente el porcentaje de fatalidad. Entonces, por ejemplo, probablemente lo que va a pasar es que va a ser mucho joven esparciendo el virus, haciendo caso omiso a las indicaciones. Sí, porque te sientes bien. Uh-huh. De hecho, estás bien, si acaso fiebre, o sea, había quien reportaba que solo tenía fiebre, había personas que reportaban solo tener tos, pero nada incapacitante. Entonces, eso te hace que te mantengas en tus actividades diarias, pero sigue siendo un foco de infección. Sí. Y al final nuestros abuelos son los que la van a llevar. Principalmente las personas mayores. Mayores de 60 y es con los que hay que años. tener más precaución. Yo recomendaría, antes de abastecerse con tantos productos que están comprando, abastecerse con un termómetro, y yo creo que sería una de las principales herramientas, ¿no? Si ya estás viendo que traes tos y que se elevó la temperatura, pues es momento de acudir al doctor para que descarte el virus. Sí. ¿Termómetro casero funciona? Sí, termómetro de mercurio digital, el que sea. ¿Se considera fiebre a partir de qué temperatura? Superior a 37 grados, 38 ya sería una infección. Ok.
Entonces, 37 grados o más ya es fiebre. Sí, a partir de 37, 38, ya es como que tienes que checarte. Bueno, Karen, pues muchas gracias por acompañarme en esta edición especial coronavirus. Algo nuevo para todos. Espero les haya servido la información. Cabe mencionar que no soy especialista del tema, no soy un corresponsal de la OMS dando una declaratoria oficial. Es simplemente un poquito de lectura que he tenido del tema y de conocimientos básicos. Y aparte por de tu medicina, trabajo. que espero que les sirvan de algo. Sí, yo pienso que sí, Karen, aunque no lo creas, las cosas que ustedes ven en el área médica o en tu caso de odontología, son cosas que el ciudadano promedio realmente pocas veces piensa en ellas. Sí, es cierto, no soy especialista, pero bueno, algunos de estos datos tal vez eran desconocidos para el público y puedan servirles para analizar un poquito más la situación y saber cómo actuar también. Bueno, muy bien, pues espero que les hayan servido estos tips, estas observaciones y estas recomendaciones. Y pues hasta la próxima emisión. Muchas gracias, Karen. Hasta luego.